Hola amigues, ¿cómo están? Mi nombre es Mel Konarik y una vez más les doy la bienvenida a Furia Esotérica. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy bueno y desde ya les quiero agradecer a todos los que me escribieron participando con la consigna del tema del día de hoy, que es, el mal de ojo, que es un tema tan popular y tan difundido, por decir así, pero del cual realmente me costó conseguir información concreta, o mejor dicho, hay información concreta, pero no lo suficientemente concreta como para satisfacer este Mercurio en Virgo, así que he elaborado una investigación lo más concienzuda que pude, me he tomado mi tiempo también para grabar este episodio porque está Mercurio retrógrado y realmente no me ha ayudado a poder grabar este episodio de manera cómoda, o debe ser que esté ojeado, no lo sabemos. Pero bueno, antes de empezar, quiero hacer un par de anuncios parroquiales. Tenemos el sábado 31 de octubre, en la Noche de Brujas, un taller muy lindo con @astrofeminista, mi querida amiga, sobre fases lunares y cómo hacerse una lecturita de tarot diaria, ¿sí? La parte de fases lunares la va a dictar ella porque obviamente que es astróloga y nos va a contar un poquito, digamos, cuál es la energía de las lunaciones y qué se puede hacer con ellas. Por decir así, un par de rituales sencillos como para quienes capaz no estén familiarizados con todas estas técnicas, ¿no? La parte de tarot obviamente la voy a hacer yo y sin necesidad de conocimientos previos les voy a explicar con una baraja Rider White o Marsellesa cómo hacerse una lecturita diaria, como para empezar a tantear un poquito la técnica de lectura de tarot a aquellos que capaz les intrigue, pero que quieran empezar con algo sencillo. Y obviamente todo va a estar con material de lectura, así, o sea, digamos, se van a ir con información súper valiosa y va a estar súper divertido también. Es de 18 a 20, así que cualquier cosita si les llega a interesar me mandan un mensajito o un mail. En la descripción del episodio está mi información de contacto. También abrí la inscripción al curso de tarot inicial de noviembre. Vamos a empezar el 19 de noviembre. Así que también los que quieran capaz de verdad empezar, digamos, a leer las cartas del tarot y digamos, iniciarse conmigo, que ya saben que tomo grupos chiquitos y que me gusta hacerlo bien personalizado, también me pueden escribir y les paso toda la info. Hablando de tarot, la lectura interactiva va a ir al final del episodio. Justamente vamos a hacer una lectura relacionada con todos los temas que vamos a charlar el día de hoy, que es la protección energética, vista desde otro ángulo, porque vieron que hasta ahora estuvimos hablando más bien desde el ángulo metafísico. Hoy vamos a volver a revisar algunos conceptos, pero no tanto desde la metafísica, digamos concretamente hablando, sino más bien desde el hermetismo, por decir así, ¿no? Pero ¿cómo me enteré yo que existe el mal de ojo? Bueno, como ya saben, yo soy armenia. Si se fijaron en el arte de portada del podcast, habrán visto que hay un tremendo gigante ojo azulino que es un talismán justamente muy reconocido contra el mal de ojo. Nosotros los armenios le decimos el achk, justamente el ojo, que justamente es contra el kesh achk, que es el mal de ojo, sí, o el ojo malo, por decir así. Y me pareció lindo capaz que ustedes se familiaricen de entrada con lo que es el mal de ojo para mi cultura, de la mano de la mejor fuente que existe en este planeta, que es mi abuela armenia, ¿sí? Contando un poquito sobre qué es este fenómeno para nuestra cultura. Ella, obviamente que su idioma original no es el castellano, así que hizo un gran esfuerzo para poder contarles este pedacito breve de la entrevista que les voy a pasar a continuación. La calidad de audio tampoco es la mejor porque, estábamos sentadas lejos, como se podrán imaginar, por estas circunstancias. Así que, para cuidarla no estábamos las dos cerca del micrófono justamente. Pero les dejo este pedacito como para que se vayan enterando un poquito de la mano de mi abuela armenia. Muy fuerte. Es una, digamos, hay gente que mira con amor, hay gente que mira con envidia. Ese es el mal de ojo, es envidia. O sea, es mirar fuerte pero con envidia. Sí. Y dice, por ejemplo, ¿por qué yo no tengo? Ella tiene eso, ¿por qué yo no tengo? Ese es mal de ojo, trae mala suerte. Para eso
para contra, lo ponen el ojo para hacer rechazar mala onda. A veces lo ponen chiquito, a veces ponen grande para la casa y a veces ponen como tipo colgante. Cuando se agrieta eso, cuando se rompe porque es una piedra azulino, Como un cristal. como un tipo cristal que sale, no sé de dónde, de Turquía sale eso. Se rompe a veces. Eso hay que tirar. Porque, si se rompió ya está. Porque sí, ese protegió. Quiere decir que protegió a la persona que tiene. Y que supuestamente hay una... En Turquía hacían hervir el plomo. Sí. Y lo ponían una sabanita, algo a la cabeza de la persona que está ojeada, con un tazón de agua fría, que estaba el plomo bien hervido, lo tiraban arriba del agua, encima de la cabeza de la persona, ¿no? Pero para que no salte, no lastime, lo ponían una sabanita. Y de lo que salía, digamos, del agua, las gránulas del plomo, adivinaban por la forma y sacaban el mal de ojo de esa persona. O si no, rezaban directamente a la persona, sacaban el mal de ojo. Mi abuelo lo sacaba. Mal de ojo. ¿Lo hacía así con el plomo? No. Él rezaba. Rezaba y cuando empezaba a bostezar, se notaba que sacaba todo la mal que tenía la persona que estaba rezando. Recapitulando un poco lo que contaba recién mi abuela, como verán, el mal de ojo, digamos, se clasifica como un malestar que se siente supuestamente a causa de una mirada de envidia o una mirada fuerte con malicia. Primero definamos qué es la envidia. La envidia es querer lo que tiene el otro o desear lo que tiene o lo que es el otro, que yo no lo tengo o que yo no soy justamente, y que en vez de capaz percibirlo con admiración o con humildad, lo percibo como con malicia, como diciendo, bueno, si yo no lo tengo, esta persona no lo debería tener, o también, bueno, ¿por qué no se me da tan fácil como a esta persona? Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas hemos pecado de mirar con envidia algo, aunque sea así, que yo creo que nadie, digamos, está libre de pecado en este aspecto. Creo que es una cualidad humana, como muchas de las emociones y cualidades negativas que también tiene el ser humano, que justamente venimos, creo yo, a intentar trascender. No sé si a lograrlo, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Y justamente lo que me llamó siempre la atención acerca de este fenómeno es que vieron que pareciera que los síntomas del mal de ojo son como los de un embrujo o los de un maleficio, por decir así, aunque quizá no uno muy poderoso, aunque bueno, en algunos casos hay ojeos como bastante fuertes, pero fíjense que no hace falta ser chamán, no hace falta ser bruja, por decir así, de una manera consciente o de una manera explícita como para ojear al prójimo. Y esto es una de las cosas que siempre me llamó la atención, como de, bueno, se ve que evidentemente todos tenemos en menor o mayor medida una capacidad para causarle un daño psíquico al otro. Eso es lo que siempre en primer lugar me llamó la atención, que no hace falta como esa especialización o ese saber esotérico para causar este daño, lo cual me parece como súper desgraciado si lo pensamos, ¿no? Que sea tan fácil hacer daño, pero bueno, si hay algo que nos ha enseñado justamente la humanidad es que le resulta más fácil hacer daño que hacer el bien, así que creo que no me debería sorprender tanto. Pero fíjense que también, como el ojeo se efectúa a través de la mirada hacia el otro, hoy por hoy no es tan difícil mirar al otro, ¿no? Porque capaz que en un tiempo pasado uno para mirar al otro tenía que cruzárselo, literalmente, ¿no? Tenía que pasar por su casa y mirarlo o cruzárselo en un lugar público y mirarlo. Hoy por hoy nos podemos ver entre todos porque si uno quiere ver efectivamente una foto de alguien, busca su red social de preferencia y lo ve.
Y hay algo que me han comentado muchos oyentes, es que ellos sienten que en alguna ocasión los han ojeado a través de las redes sociales. Y esto no es una pregunta, ¿sí? O sea, o más bien no es algo que vayamos a encontrar una respuesta ya mismo, sino que lo voy a dejar más bien para el final, como para que reflexionemos todos juntos, ¿no? Como para que lleguemos a una conclusión todos juntos acerca de si capaz esto es posible o no es posible. ¿Cuáles son los síntomas de un ojeo? Eso es, primero que nada, lo que hay que tener en cuenta. Dolor de cabeza, muy intenso, ¿sí? Migraña, por ejemplo, me han dicho algunos oyentes, agobiamiento, sensación de cansancio, de pesadez, malestar general, ¿no? También me han dicho algunos problemas estomacales, por ejemplo, dolor de estómago, ¿no? Y también una de las características que diferencian quizá al ojeo de otro tipo de malestar es que uno tiene como mufa, ¿no? ¿Qué es mufa? Mala suerte. Las cosas salen mal, las cosas se rompen, es como que parece haber como una traba. ¿Cómo se detecta el mal de ojo? Ahora vamos a ver que en alguna de las curas que digamos mis queridos oyentes me han pasado y también, bueno, con respecto a la cura que me comentaba mi abuela en la entrevista, se puede a veces saber, digamos, con parte de la misma técnica de curación si una persona está ojeada o no. Pero también tengan en cuenta que hay personas que tienen una cierta sensibilidad psíquica, por ejemplo, o que tienen desarrollada una percepción que pueden darse cuenta como a simple vista, por decir así, si una persona está ojeada o no está ojeada. También hay personas que son como muy empáticas o, entre comillas, muy esponja y que pueden sentir ese malestar característico del mal de ojo en carne propia, ¿no? La verdad que no envidio para nada a las personas que tienen ese don porque la verdad que debe ser muy difícil ser tan permeable y tan sensible a justamente este tipo de vibraciones, ¿no? La verdad que debe ser un gran aprendizaje. Con respecto a las curas, por ejemplo, acá les voy a comentar varias, porque realmente me he cruzado con un montón. Por ejemplo, está la cura de huevo, que es muy conocida. Por ejemplo, un oyente me contaba que fue una curandera y que la curandera le pasó un huevo crudo, ¿sí? Entero, obviamente, por todo el cuerpo y cuando lo rompió la yema estaba cocida. Y también que hay personas que, por ejemplo, duermen con un huevo abajo de la cama justamente para que ese huevo absorba el mal. Como les dije, se llama la cura de huevo, por si lo quieren buscar. Después también, como contaba mi abuela, está la cura con aceite o también, bueno, el diagnóstico con aceite, que es que uno pone aceite en un vaso con agua. Mi abuela, por ejemplo, decía que ese vaso se pone por arriba de la cabeza. Ella también describió en una parte que en Turquía usaban plomo derretido y que lo ponían en el vaso con agua también, pero supuestamente con las formitas que va a formar este aceite o este plomo, en el caso de lo que me contaba ella, justamente si forma ojitos o forma una forma muy distintiva, supuestamente te dice si la persona está ojeada o no. Después también, por ejemplo, unos compañeros míos de la facu, que si me están escuchando les mando un beso grande, me contaban que la abuela de ellos les curaba con migas de pan bendecido o bendita y romero, que, digamos, cómo caían las migas en el vaso con agua, justamente indicaba la presencia del ojeo. Acá estamos viendo un factor común entre ambas técnicas. También, bueno, el factor más predominante en todas las técnicas de curación que me pasaron es justamente la oración. La oración para curar el ojeo se enseña en general en fechas santas, por ejemplo, me han dicho Navidad, Año Nuevo o en Semana Santa, por ejemplo. La oración no se transmite en voz alta, sino en general escrita en un papel que luego se quema y es una oración que supuestamente es secreta. Me han nombrado algunas características de este rezo, pero no me lo han dicho literalmente, así que bueno, estoy contenta porque todos han sido fieles justamente a su promesa, ¿no? Un oyente lo que me describió, por ejemplo, es que esta oración se repite 3 veces, diciendo, digamos, incluyendo el nombre de la persona, y que se hacen 3 cruces y 3 Padres Nuestros. Obviamente que literalmente no me comunicó cómo es la oración, pero como les digo, tendremos que esperar a que alguien que la sepa nos la pueda transmitir en una fecha santa. Quien cura el ojeo, como bien les decía antes, vieron que les contaba que las personas que tienen una cierta sensibilidad quizá pueden llegar a percibir ese malestar. En el caso de la persona que cura el ojeo es muy interesante porque
si bien puede llegar a efectuar estos rezos y estas técnicas de una manera correcta, siempre es como que la persona que cura el ojeo termina perjudicada de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, empieza a bostezar y empieza a lagrimear muy profusamente, termina cansado, con diarrea o incluso con vómitos, me han dicho. Em, Ahora, ustedes fíjense una cosa, ¿no? Que esto capaz lo nombro desde mi experiencia. Vieron que en las técnicas sanadoras, sobre todo en las técnicas que se imponen las manos, como el Reiki, o en mi caso yo practico el Magnify Healing, uno cuando cura, por ejemplo, uno cuando le pasa energía por los chakras a una persona, luego tiene que hacer una suerte de limpieza de uno mismo, ¿no? O sea, de la energía de uno mismo para descargar justamente esa negatividad que podamos haberle sacado a la otra persona. Y yo lo que estuve viendo es que las personas que curan el ojeo justamente con este tipo de rezos no tienen ningún tipo de técnica de descarga, a menos que ellos en su propia práctica lo hagan, ¿no? Así que de alguna manera se quedan como digiriendo el empacho del otro. Y bueno, esto para mí no es beneficioso para la persona que lo cura. ¿Cómo podemos hacer para descargar? Y esto para las personas que quizás justamente curen el ojeo y que quieran quizá no quedar tan hechas pelota una vez que lo sacan. Yo les diría que usen grounding, ¿sí? o arraigamiento, que es tipo visualizar un cordón dorado que va desde nuestro corazón hasta el corazón de la tierra o hasta el centro de la tierra y visualizar que descargamos de alguna manera toda esta energía negativa que nos ha quedado encima. Y también, por ejemplo, se puede usar la llama violeta, que ya les conté cómo se usa en episodios anteriores. Se pueden dar, por ejemplo, un baño con sal gruesa, ¿sí? Un baño relajante. La sal gruesa en general limpia bastante, a nivel superficial diría, pero limpia bastante la energía del cuerpo físico. Pero bueno, yo si tuviera que elegir usaría llama violeta, que incluso en el Magnify Healing, como bien les contaba, se usa llama violeta para descargar. Talismanes y amuletos contra el mal de ojo. Como bien les nombré, está el Achk, ¿sí? el ojito oriental, que es de cristal azulino, ¿sí? Como bien está en la portada del podcast, que justamente es un amuleto protector contra el mal de ojo. ¿Cómo se usa este ojito? Se usa prendido en la ropa, se usa como colgante, como aritos, como pulserita, pero también en muchos hogares orientales van a ver que se cuelga cerca de la entrada de la casa justamente para rechazar las miradas envidiosas de las personas que puedan llegar a visitarnos. También, por ejemplo, mis oyentes me han nombrado la famosa cintita roja, protector más conocido y más difundido de lo que es el mal de ojo. También está, por ejemplo, alguna medalla de algún santo. Por ejemplo, me han nombrado a San Cipriano y a San Jorge. Una oyente de la cultura afro me ha contado que también a los niños se les coloca una pulsera de peonias y una turmalina negra para protegerles contra el mal de ojo. Ellos también tienen sus ritos específicos con limpiezas, digamos, con velas y hierbas, con las cuales se los ensalma a los niños para curarles el ojeo. Y también hay un amuleto que a mí siempre me llamó mucho la atención, que se llama el figa, ¿sí? O es el puño brasilero, por decir así, que es como una especie de manito, que en general es de metal o de madera, que tiene como el pulgar metido entre el dedo mayor y el dedo anular, que justamente es un talismán contra los males en general, pero sobre todo contra el mal de ojo. Ese lo he visto mucho. Vamos a hablar un poquito, digamos, de manera más profunda de cómo podríamos llegar a protegernos contra el mal de ojo. Y van a ver que no vamos a hablar solo desde el punto de vista brujil, que me imagino que es por el cual ustedes habrán venido en el día de hoy, sino también vamos a hablar un poco desde el punto de vista antropológico y psicológico. Si nos remitimos a los principios herméticos, yo voy a citar 2 leyes de las 7 leyes herméticas de las cuales ya les hablé en otro episodio. Primero, la ley de vibración. Siempre recordemos que una vibración siempre va a atraer a vibraciones afines, ¿sí? Del mismo tipo, de la misma calificación energética. Entonces, desde ya que uno no tiene que hacer lo mismo que no quiere que a uno le hagan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si no queremos ser susceptibles al ojeo, tratemos de no ojear a los demás. Y bueno, uno puede argumentar que a veces se le puede escapar un ojeo si uno como que capaz tiene una mirada
de envidia o tiene una mirada fuerte y capaz que lo hace como de manera no consciente. Pero acá es cuando tenemos que recalcar que uno siempre tiene que de alguna manera estar presente en el momento, ¿no? Y justamente que no se le escapen este tipo de disparos energéticos, por decir así, porque ley de causa y efecto, recuerden que todo lo que damos vuelve. Y no es por un tema de que nos sintamos culpables de que capaz se nos escapó un ojeo, sino justamente nos invita a que seamos un poquito más conscientes de la energía que estamos emitiendo, ¿sí? Y acá yo no digo que, por ejemplo, las emociones negativas no son válidas, ¿sí? Porque tratemos de distinguir un poco y de ser coherentes. Yo lo que digo es que quizá si uno mira con envidia o mira con mala intención o le desea el mal al otro, uno es susceptible a que se lo hagan, porque justamente va a estar emitiendo ese tipo de energía y por ende somos más receptivos a ese mismo tipo de energía. Pero, por ejemplo, uno tiene derecho a estar enojado, uno tiene derecho a estar triste, ¿sí? Uno tiene derecho a, digamos, estar bajón. Digo, estas son emociones humanas, pero quiero hacer la distinción como para que se entienda que yo no estoy invalidando las emociones de nadie, ¿no? Como futura psicóloga, imagínense que nunca lo haría. Digamos, hay que tener en cuenta de que uno, como les digo, siempre se vuelve más vulnerable cuando vibra bajo, por decir así. Y esto no quiere decir que tengamos que estar todo el día terraza a terraza, nunca sótano, pero estar presente en el momento y estar capaz más observadores de nuestros pensamientos y de nuestra energía y de lo que decimos, sobre todo, nos vuelve un poquito más fuertes y un poquito más sólidos contra este tipo de vibraciones, ¿no? También de más está decir que las personas que practican algún arte oscura también van a ser más vulnerables a recibir, ¿no? Justamente ese tipo de ofensas, ¿no? Pero bueno, me imagino que ninguno de mis oyentes hace esas cosas, ¿no? Después también, desde un plano más técnico, se podría decir que hay que cuidar en lo posible siempre la integridad de la tela búdica. Y esto yo creo que no es solo para protegerse del mal de ojo, sino también, por ejemplo, para ser menos receptivo a determinados lugares que tienen mala vibra, a determinadas personas que tienen mala vibra, sobre todo. No solo hay que, como les decía antes, en lo posible vibrar lo más alto que se puede, sino también cuidar la integridad de esta tela búdica. La tela búdica es como una especie de película que separa el propio campo áurico o el propio campo bioenergético, por decir así, de justamente todo lo que no es de uno, o sea, de todo lo externo. Como si fuera una especie de capa de ozono, pero del ser humano. ¿Cómo podemos cuidar esta tela búdica? La tela búdica se rompe con varias circunstancias puntuales. Primero que nada, cuando hay una emoción muy, muy, muy violenta, por ejemplo, un ataque de ira, en general la tela búdica se puede llegar a agujerear un poco cuando estamos pasando por esa emoción. Luego, obviamente, se reconstituye, ¿sí? Así que no se asusten, porque todos somos susceptibles a tener un ataque de ira, sobre todo, digamos, en el estado en el que está el mundo, pero en lo posible, digamos, hay que volver a enraizarse justamente cuando tenemos este tipo de emociones. También, por ejemplo, la tela búdica puede llegar a ser un poquito más vulnerable cuando uno consume sustancias psicoactivas, ¿sí? Y esto incluye, por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo. Y no lo digo para condenar estos consumos, porque digo, yo también los hago, o sea, digo, no, por eso digo que no lo estoy condenando, pero sí es cierto que hace que la tela búdica se vuelva un poquito más frágil. Y ni hablar de las drogas más fuertes. Las drogas más fuertes, por supuesto, que también van a vulnerar esta tela búdica. Como les digo, a menos que uno tenga un consumo muy crónico y muy extremo de todas estas cosas, en general la tela búdica se reconstituye sola, así que no es un tema para asustarse, pero sí para tenerlo en cuenta porque también nos hace capaz un poquito más observadores de nuestros hábitos. De nuevo, uno elige lo que quiere elegir consumir, así que no lo estoy condenando, sino que simplemente estoy haciendo una observación. La misma Dion Fortune dijo en su libro de autodefensa psíquica que quien se encuentra fuerte psíquicamente, justamente, va a ser mucho menos vulnerable a este tipo de ataques. Porque en definitiva el ojeo yo creo que lo clasificaría como un ataque psíquico como de menor rango, pero que siempre va a depender de qué tanta fortaleza psíquica tenga la persona que lo hace y qué tanta fortaleza psíquica tenga la persona que lo recibe.
¿sí? Y justamente acá es como que les di un par de parámetros como para tener en cuenta. Ahora, vieron que les comenté que íbamos a hablar un poquito de este fenómeno y de muchos fenómenos similares igualmente también, desde un punto de vista más psicológico, más cultural, si se quiere, y más antropológico. Yo tuve el gusto de leer un libro que está buenísimo, les recomiendo que lo consigan, que se llama La serpiente y el arco iris. Es de un antropólogo y etnobotánico que se llama Wade Davis, es un autor canadiense, que es explorador residente de National Geographic, así que estamos hablando de palabras mayores. En este libro lo que él narra es una investigación que hizo con respecto al fenómeno zombie en Haití, ¿sí? Justamente. Lo que él investigó es, digamos, de qué se trataba todo este proceso de zombificación al cual se sometía a determinadas personas que supuestamente estaban fallecidas, ¿sí? Y también estudió todas las variantes socioculturales en torno a este fenómeno. ¿Por qué nombro este libro si habla de zombies y no habla del mal de ojo? Justamente porque lo que él describe tiene un cierto paralelismo quizá con cómo se desarrolla este fenómeno en nuestra sociedad y cómo se ha desarrollado en tiempos de antaño también, ¿no? Lo que él concluye en una de las partes de este libro es que la sugestión tiene un gran rol en todo este abanico de fenómenos y también que uno es más susceptible de alguna manera a que le sucedan este tipo de fenómenos si uno está inserto en un marco sociocultural que justamente le da validez. Por ejemplo, a mí un día me dolió la cabeza y me sentí mal. Capaz que si a mí nadie me decía que eso era un ojeo, yo no iba a seguir eternamente sintiéndome mal, ¿no? O sí, puede ser que sí, capaz que me moría de ese malestar y la ciencia nunca me iba a poder curar. Pero ponele que en algún momento se me pasaba, ¿no? Pero en el medio yo tuve a alguien que seguramente me dijo, no, a vos lo que te pasa no es que, no sé, tenés migraña o te empachaste o te cayó algo pesado al hígado, sino que estás ojeada. Vení que te curo, ¿no? Te curan y vos milagrosamente te sentís mejor. Ustedes van a pensar, Mel Kenaric, qué aburrida está siendo reséptica. Esperen un poquito. Ahora, cada vez que me sienta de una manera parecida, yo voy a aludirlo a que alguien me ojeó y voy a necesitar que alguien me cure. ¿Esto por qué? Porque, de nuevo, yo estoy inserta en un marco sociocultural que alude a este tipo de malestar que aparentemente no tiene explicación fisiológica, una supuesta ojeadura. Lo que Wade Davis cuenta en este libro justamente es que las personas son susceptibles a ser zombificadas justamente porque están en un marco cultural que los sugestiona a esto. Y que también, por ejemplo, lo que es el fenómeno de posesión, que también está en las culturas buduistas de Haití, tampoco se puede entender desde un marco científico o exclusivamente psicológico occidental. Porque justamente separar el fenómeno fisiológico de la posesión del marco de creencias religiosas y culturales justamente no computa. O sea, no se termina nunca llegando a una conclusión sólida científicamente. Yo no digo que, por ejemplo, los fenómenos psíquicos no tengan explicación científica, porque seguramente la tienen. El tema es que la ciencia todavía no ha llegado seguramente a entender cuál es el impacto que los pensamientos, ¿sí?, y las palabras tienen sobre el campo energético, bioenergético de las personas. Yo creo que en algún momento la ciencia va a poder conectar estos ejes y no nos vamos a encontrar tanto en una dicotomía como nos sucede actualmente. Hay una realidad que es que, por ejemplo, las personas que en un ritual buduista están montadas por un espíritu, supónganse, a veces se queman, a veces se cortan, a veces, caminan sobre vidrio o toman una cantidad de alcohol que es realmente inhumana, ¿sí? Y sin embargo salen intactos de ese ritual. Hacen cosas que una persona que no está poseída seguramente terminaría internada en un hospital, ¿no?
Entonces, acá podemos aludir que así como la fe y la sugestión muy, muy poderosa pueden protegernos incluso de una manera completamente increíble, ¿sí? De una manera completamente ilógica, irracional, de algunos estímulos que tranquilamente nos podrían dañar, también puede funcionar de la manera inversa, ¿sí? O sea, también pueden generar circunstancias que nos dañen. Este autor también nombra el caso de los aborígenes australianos, que esto yo ya lo había escuchado, digamos, hablar en otras partes, y mismo también vi un documental que si puedo se los voy a subir a la lista de reproducción de YouTube porque está buenísimo en mi canal de YouTube. Entre los aborígenes australianos hay un fenómeno que se llama pointing bone o bone pointing, ¿sí? Que es cuando un chamán señala con un hueso a una víctima y la condena a morir, así de fácil. La víctima está tan convencida de que el chamán tiene el poder de condenarlo a la muerte que se deja morir, literalmente. Y también lo que sucede es que su entorno, como también creen en este fenómeno, no lo ayudan tampoco, no lo asisten. No es que todos se complotan para luchar contra el chamán que lo ha condenado a morir. A lo sumo lo que hacen es pedirle al chamán encarecidamente que revierta la maldición, pero si no es así, directamente la persona muere. Y de hecho, por ejemplo, yo vi un documental que, como les digo, si puedo se los voy a subir al canal de YouTube. Un muchacho justamente fue maldecido por uno de estos chamanes, no con el hueso, sino con una especie de cántico, y que terminó internado en un hospital y los médicos no tenían manera de salvarlo. O sea, no podían encontrarle el origen a todo el conjunto de síntomas fisiológicos, ¿sí? O sea, visibles, empíricamente medibles, que tenía esta persona, hasta que fue un curandero también, digamos, perteneciente a su misma cultura y le pudo sacar este maleficio. Y de nuevo, yo no estoy descartando la dimensión sobrenatural, por decir así, que tiene esto, porque, a ver, yo he concluido ya que la mente humana, tiene una dimensión sobrenatural que todavía no pudimos comprender. De hecho, ni siquiera todavía se pudo comprender del todo cómo suceden determinados procesos en la mente humana. Por más que nos vayamos a un extremo puramente conductista, por decir así, o cognitivo, no, todavía hay cosas que no entendemos sobre cómo funciona la mente. Yo creo que también acá es donde la ciencia todavía no nos ha podido dar respuestas y que también no encontramos respuestas satisfactorias plenamente desde el pensamiento mágico. Así que fíjense que en realidad todavía estamos como en un vacío desde los dos lados. Como siempre les dejo más preguntas que respuestas, ¿sí? Pero volviendo a lo que decíamos al principio del podcast, vieron que yo les comentaba esto de las redes sociales. Un poco nos deja pensando, y esto de nuevo no lo digo desde un lugar condenatorio, porque cada uno es libre de subir lo que quiera a sus redes sociales y yo creo que no deberíamos estar con miedo de que alguien nos ojee, digamos, a causa de que subimos una foto linda, pero también nos hace pensar qué expuestos que estamos, ¿no? En comparación a otros tiempos. Hoy por hoy, si alguien nos quiere ver, simplemente nos googlea. Antes, por ejemplo, podíamos resguardarnos de miradas maliciosas, por decir así, simplemente evitando a estas personas. Pero hoy por hoy no lo podemos hacer a menos que borremos nuestra presencia digital. Y eso ya saben que prácticamente hoy por hoy, si querés tener una vida, entre comillas, normal e insertada en la sociedad, es imposible. Como les digo, les dejo esto para pensar. Y dicho esto, bueno, vamos a hacer una lecturita interactiva para cerrar. ¿Qué les parece? Dado que hoy estuvimos hablando de protección energética y todas estas cosas, lo que pensé fue en hacer una lectura interactiva para ustedes que habla un poquito de qué podríamos hacer, un consejito de las cartas sobre quizá un tip, una cosa muy puntual como para trabajar en proteger y en preservar nuestra energía y nuestra integridad energética. Así que bueno, como siempre, elijan un número del 1 al 3, que a continuación les voy a hacer las 3 lecturas. En la opción número 1 tenemos el 7 de copas y el 9 de espadas, ¿sí? Si bien estas dos cartas son muy distintas una de la otra,
yo creo que hablan un poquito de la dispersión desde el lado de el 7 de copas y un poco también de la ansiedad y del miedo, que es de lo que habla el 9 de espadas, ¿sí? Desde ya, para mí las emociones negativas que, por ejemplo, pueden estar relacionadas con el 9 de espadas no son algo malo realmente, sino que, como ya dije, yo no soy de un marco de New Age que piense que las emociones negativas hay que borrarlas, negarlas, suprimirlas, cancelarlas, sino todo lo contrario, hay que entender de dónde vienen, porque son una respuesta adaptativa, en definitiva, ¿no? Pero un poco lo que nos cuenta es que quizá mucha de nuestra energía se nos está escapando, de alguna manera dándole vueltas a cosas que nos generan ansiedad o que nos generan un poquito de obsesión y con las cuales en definitiva no terminamos haciendo nada. Siempre que yo veo un 9 de espadas y un 7 de copas, si hay un consejo en común que puedo dar con respecto a estas dos cartas es que seamos más concretos y que no le demos vueltas y que no nos enrosquemos con cosas que todavía no sucedieron, primero que nada. Y segundo, que nos guiemos solo por lo inmediato, lo concreto y lo sólido, ¿sí? Y no tanto por lo que todavía está en duda o que todavía no se ha definido. Así que tengamos como una actitud más práctica, en definitiva. Yo creo que eso es lo que nos está invitando a hacer esta primera opción. En la segunda opción tenemos dos arcanos mayores, ¿sí? Tenemos el emperador y la fuerza. Acá yo creo que el mensaje es muy concreto. Habla un poco de tratar de ponernos límites amorosos, no solo a nosotros mismos, sino también a otras personas, ¿sí? Reforzar un poquito nuestros límites personales y también acá un poco volvemos a este tema de las emociones negativas porque la fuerza es una carta de introspección, es una carta de paciencia y es una carta también de entender un poquito mi parte baja, qué me está queriendo decir, porque también es parte de mí, pero eso no quiere decir que yo tenga que actuar con respecto a lo que me pide la parte baja, sino que la tengo que entender, la tengo que amar igualmente, por más que no sea digamos, de manera perfecta, por decir así, y también tengo que actuar con sabiduría con respecto a lo que me está pasando, ¿sí? Así que un poco acá pide autopercepción y sobre todo pide reforzar los límites, ¿sí? Después, con respecto a la tercera opción, me pareció maravillosa esta tercera opción porque me pareció como tan literal, realmente que es como que hasta hizo el trabajo por mí. Porque tenemos un 8 de oros y tenemos la carta de la muerte, ¿sí? El 8 de oros es una carta de enfoque, es una carta de, digamos, realmente comprometerse con un objetivo, por ejemplo, y la muerte es una carta de renovación y de descarte. Yo creo que acá habla de preservar nuestra energía desde descartar los hábitos que no nos son saludables, tanto desde lo emocional como desde lo físico, y que para ello vamos a necesitar compromiso, ¿sí? Porque estos hábitos en general no se descartan de un día para el otro, sino que son parte de un proceso, son parte de una nueva adaptación y son parte de decir adiós a muchas etapas de nuestra vida, ya sea capaz desde cosas pequeñitas como cosas grandes, que ya no nos están haciendo bien o que directamente ya no nos sirven, ¿sí? Entonces el 8 de oro yo creo que habla con el compromiso con respecto a esta renovación que estamos llevando a cabo y que seguramente va a hacer que seamos más económicos y más resolutivos con respecto a cómo cuidamos nuestra energía. Así que bueno, amigues, de nuevo les agradezco muchísimo por acompañarme en este episodio, les agradezco nuevamente la paciencia, porque bueno, como ya les dije, tuve mis inconvenientes estas 2 semanas, pero bueno, estando Mercurio retrógrado, la verdad que tengo por lo menos una excusa, por lo menos desde lo astrológico. Así que bueno, una vez más, esto fue Furia Esotérica, mi nombre es Melko Narik y donde sea que estén, les mando un beso enorme. Nos vemos pronto.